Continuando con gestión ambiental, vamos a conocer un poco más sobre las aguas residuales y de los residuos. Y el agua residual son aquellas aguas del tipo utilizado en una industria, en un comercio, en un lugar o inclusive en la casa de uso doméstico, y todo el agua limpia que sale en las canillas o que sacamos del pozo son aguas tratadas como para poder consumir sin ningún inconveniente. Pero una vez que ya utilizamos para otro fin, ya sea para lavar los cubiertos, para lavar el baño, ya es el resultado de un agua residual. Y el agua usada entonces ya es un residuo y ya no puede utilizar otro usuario directo de lo que nosotros ya utilizamos. O sea, si nos lavamos las manos con jabón, ese residuo que queda ya otra persona no puede utilizarlo como para beber, por ejemplo. Entonces ya es un residuo que queda. Entonces estas aguas hervidas o las aguas residuales no solamente son lo que utilizamos en nuestra casa, sino también son aquellas que se utilizan a nivel industrial, mezclando con algún producto químico o utilizando para algún proceso o limpiar una maquinaria para quitar el exceso de alguna suciedad. Entonces esto ya queda como un residuo, ya con mayor cantidad de contaminantes y sin saber qué tipo de componentes tienen. Para ello, el agua residual puede recibir cierto tratamiento para la reutilización. Es decir, que el agua que nosotros utilizamos en nuestra casa o la que emana la industria se puede implementar entonces a través de tratamientos biológicos y para volver a reutilizarlo. Una de las aplicaciones podría ser para la evacuación de los sanitarios para los mingitorios. También puede ser para el riego del suelo. Entonces, mediante esta implementación de un tratamiento bastante eficiente y debe ser económico para que se pueda implementar, ¿verdad? Porque el bajo costo ayudaría a que se pueda tratar sin ningún inconveniente, y esto acarrearía un ahorro bastante importante del agua. Entonces es importante saber que el agua residual se puede volver a reutilizar a través de tratamientos, ya sea biológicos y también químicos. Son los tratamientos que se le puede dar, y este tratamiento tiene que ser económico para que se pueda implementar. Existen lugares, específicamente en el Chaco, que la escasez de agua es bastante importante. Allí las casas están preparadas como para poder recibir el agua de la lluvia, que no sería algo residual, sino que sería reutilización en este caso. Entonces ellos tienen en la gara de la casa, va directamente a un aljibe que es el dispenser del agua. En caso de que no tengan agua potable, entonces lo utilizan allí. Las casas están preparadas como para que el agua de la lluvia que viene en el aljibe se utilice para el baño, para la evacuación de sanitarios. Entonces están completamente preparados, y esto se da generalmente en la región occidental. Bueno, eso en cuanto al agua. Entonces, si es que se trata, se puede volver a reutilizar. Ahora, en cuanto a los residuos sólidos, son los materiales sólidos o semisólidos. Todo lo que nosotros desechemos de esa manera, lo que tengan esa textura sólida o semisólida, entonces ya nosotros muchas veces no lo utilizamos y lo tiramos directamente. Hay varios residuos que si es que tiramos se pueden reutilizar, pero aquellos que ya no, entonces nosotros directamente lo desechamos. Y estos residuos sólidos se clasifican en los domésticos, todo lo que utilizamos en la casa. Residuos sólidos domésticos puede ser el envase del detergente, puede ser el vaso roto, el vaso de vidrio que se rompió, una espátula de plástico que ya no sirve, un cubierto. Los comerciales pueden ser los contenedores de ciertos contenidos químicos, polietilenos, donde estaban
contenido cierta mercadería, por ejemplo, la parte agrícola, que puede ser aquellos fertilizantes, o sea, el resto de fertilizantes ya sean vencidos o los frascos que contenían esos químicos. Y los hospitalarios, que sabemos que son bastante peligrosos porque en ellos pueden contener residuos punzantes, podemos inclusive encontrar residuos patógenos, o sea, si algún enfermo se le extrajo parte de tejido que puede contaminarnos directamente, entonces resulta bastante particular estos casos y reciben tratamientos sumamente específicos para ello. Tenemos que diferenciar un poquito también de lo que es residuo y lo que es basura. El residuo sería el material que la persona que estaba utilizando ya no lo desea tener consigo, o sea, ya necesita tirarlo. Y puede estar en estado sólido, semisólido, puede ser un líquido o un gas. Entonces esto necesita un tratamiento, o si es que ya no se puede tratar, para reutilizarlo, para darle una disposición final. Eso sería un residuo. Puede recibir tratamiento o una disposición final. Y la basura, que sería la mezcla de dos residuos que generan malos olores, contaminaciones o pérdida de recursos naturales. Esa sería entonces la diferencia entre el residuo y la basura. La basura es lo que emite cuando se junta uno con otro, ya sea residuos vegetales cuando se junta con el agua, con un poco de barro y con el sol encima. Entonces esto genera putrefacción, una descomposición, fermentación, por lo tanto olores y una contaminación en el lugar donde se encuentra. Bueno, continuando con la clasificación de residuos, vamos a encontrar los de tipo 1, son aquellos que son orgánicos, los que generalmente nosotros utilizamos en la casa. Estos son biodegradables naturalmente, aquellos que son orgánicos. Y el papel también forma parte del tipo 1 porque se puede degradar fácilmente. Los del tipo 2 ya son aquellos que contienen ciertos geles, en el caso de los pañales, de toallas higiénicas y demás, que tienen sustancias gelificantes, y entonces estos tienen un tratamiento especial también, y generalmente son también aquellos que utilizamos para las heridas, ya sea una curita, una gasa, etc. También incluye los plásticos. Y los de tipo 3 ya son aquellos que son punzantes o que tienen residuos hospitalarios. Entonces todo esto que tiene un cúter, que tiene una punta, un bisturí, un material de vidrio roto, restos de muestras, sangre, etc. Entonces esto forma parte de la clasificación del tipo 3. Y las del tipo 4 son aquellos que son radioactivos o que contienen ciertos químicos que puedan contaminar directamente al ambiente. Entonces estas son las clasificaciones de los residuos. Y estos residuos pueden tener un efecto si es que se dispone de mala manera. Por ejemplo, esta contaminación de los residuos que quedan en el agua. Muchas veces nosotros tiramos nuestra basura en el piso, en el suelo, donde estemos. Y esto viene una lluvia y lleva todito al cauce de agua. Y entonces vemos en el agua que está flotando allí los residuos sólidos que habíamos lanzado alguna vez al suelo, ¿verdad? Que ya no utilizamos más y lo tiramos directamente. Entonces, ¿quiénes se ven perjudicados directamente? El arroyo del barrio, el lago, el río, que son los lugares en donde generalmente va terminando esta basura. Entonces, estos se descomponen y si tenían cierto contenido adentro todavía, se deterioran, fermentan, se descomponen y entonces visiblemente ya es una contaminación. Y obviamente que va a perder la calidad del agua porque lo va a contaminar directamente. Y a simple vista se ve súper feo, súper sucio, desagradable, con un olor quién sabe a qué. También el suelo
sabemos ya eso que directamente lo puede afectar porque puede contener ciertos elementos tóxicos, entonces difícilmente los nutrientes van a ser lo justo para que una plantación agrícola, por ejemplo, pueda nutrirse eficazmente, porque ya pierde esto. Entonces el suelo pierde los nutrientes necesarios para ello porque está contaminado partes de la capa del suelo. Y los impactos en nuestra salud, todo lo que implica esto, tiene que tener una repercusión. Entonces puede ser en forma directa o en forma indirecta. En forma directa, entonces se puede transmitir a través de las enfermedades por animales que están en contacto con ese tipo de residuos que están en esa zona y luego vienen a nuestras casas y posan en nuestras comidas. Las moscas, las cucarachas, que siempre les encantan los lugares donde hay residuos. Entonces siempre es importante desinfectar nuestra casa, limpiar, mantenerlo limpio para evitar que estas moscas y cucarachas entren a la casa limpia. Y de forma indirecta, también hay una consecuencia. Por ejemplo, cuando hay gente que va a un vertedero, tristemente duele decir que hay personas que viven de esto y que ya se escapa de nuestras manos cambiar esta realidad muchas veces. Entonces ellos indirectamente conviven con esto y forma parte de la vida cotidiana que ya prácticamente su cuerpo se vuelve autoinmune. Siempre va a haber un impacto sobre la salud si es que no hay una buena disposición o un buen tratamiento de los residuos. Bueno, los residuos patológicos aquí incluyen los tejidos, órganos, parte del cuerpo, inclusive sangre, fluidos corporales. Y a este tipo de residuos patológicos también se lo denominan residuos anatómicos. Y este tipo de residuos tienen un tratamiento muy especial a través de hornos, incineradores, que lo clasifican de acuerdo de dónde provienen. Entonces ellos incineran hasta dejarlos ceniza. También se lo puede clasificar como residuos infecciosos. Entonces se debe tener sumo cuidado en el momento de manejar este tipo de residuos. Y los punzantes también, que son muy muy peligrosos. También esto puede causar a la persona que sin saber toca una bolsa negra, por decirlo, una bolsa que no se note lo que haya adentro y justo haya un vaso roto o el fluorescente roto ahí adentro y sin querer tocamos y entonces nos corta, nos puede producir heridas. Entonces son residuos bastante peligrosos. De los fluorescentes que ya no utilicemos más, de los focos también, esto se debe apartar un poquito también porque esto recibe un tratamiento especial. Lastimosamente nosotros no tenemos esa diferenciación de clasificación, o sea, de diferenciar la basura para poder clasificarlos, para poder llevarlos a un tratamiento específico. Y los residuos farmacéuticos, que son aquellos medicamentos que ya no se utilizan, que ya vencieron, que se contaminaron, etcétera. Entonces esto hay que llamar a la farmacéutica que proveyó en algún momento esta medicación, entonces para que lo retiren y le den el tratamiento adecuado. Bueno, una pequeña solución o un pequeño equilibrio que se puede dar al ambiente con todo esto, con todos estos residuos, sería a través de un relleno sanitario. Entonces, este sería el lugar final a donde se llevan todos los desechos de basura. Estos pueden tener o no tratamientos, pero para ello se debe elegir el lugar adecuado, tiene que haber un estudio de impacto ambiental anterior, o sea, ya sea económicamente hablando, en forma ambiental y social, etc. Sería el vertedero. Y otra cosa que quería decir también que para cada tipo de tratamiento de residuos, ya sean sólidos o demás, o si se van a transportar cualquier tipo de residuos, hay que solicitar permisos. O sea, lo primero que hay que hacer si es que se quiere hacer un tratamiento o algo así, es consultar con el municipio para que nos guíe si vamos
a qué entidades recurrir.